¿Puede una cantante conquistar a todo Japón sin mostrar su rostro? ¿Y crear un himno generacional en Japón sin que nadie sepa quién la canta realmente? Ado lo hizo, una voz que grita contra las reglas. Con una voz que suena como un grito de libertad y letras que incomodan a la autoridad, esta joven artista se convirtió en un fenómeno viral, ícono pop y en la nueva voz del cine animado más famoso del mundo. Esta es la historia de Ado, la voz que no necesita rostro. Pero, ¿quién es realmente Ado y por qué nadie ha visto su cara? Ado, cuyo nombre es desconocido públicamente, nació el 24 de octubre de 2002 en Tokio, Japón. Desde pequeña mostró un profundo amor por el canto, los videojuegos y el Vocaloid, los cuales influenciaron fuertemente su estilo. Inspirada por artistas virtuales como Hatsune Miku, Aimer, Eevee, Riol y Yorushika, compositores de la escena Utaite, en Nico Nico Douga, que son personas que no son cantantes profesionales e interpretan canciones sin mostrar su identidad. Desarrolló un estilo propio lleno de dramatismo, emoción y un rango vocal que podía ir de lo dulce a lo desgarrador en cuestión de segundos. A los 14 años, Ado empezó a subir sus propias versiones de canciones populares en internet. No tenía productor, ni agencia, ni estudio profesional, solo una voz poderosa y una computadora. En ese entonces, era simplemente una chica tímida encerrada en su habitación, cantando desde el anonimato, pero su energía vocal era imposible de ignorar. Su voz potente y emocional rápidamente destacó entre miles de cantantes amateurs. El origen del nombre Ado, tomado de las palabras shite y ado que se suelen utilizar en las obras de Kyogen o no, que conoció en las clases de japonés en la primaria. Después de eso, ella pensó que tal vez podía convertirse en un personaje secundario que pudiera apoyar la vida de alguien con sus canciones. En 2017 publicó la versión de Kimi no Onetsu de Vocaloid a cargo de Kugawata P. Esta canción la grabó ella misma preparando los micrófonos y materiales aislantes de sonido en su armario, en Nico Nico Douga. En 2018, Anata ga Kirai de Takeaki Wada se popularizó en TikTok. Para 2019 se dio a conocer participando en canciones de Kujira que fueron producidas por productores de Vocaloid como Kinmokusei. Y fue creciendo su popularidad en apariciones en Shikebanase de Jon Yakitori, y también su versión de Yama de Pseudo. En octubre de 2020, un día antes de cumplir 18 años, Ado hizo su debut profesional con la canción Usewa, bajo el sello Universal Music Japan. La canción, compuesta por el productor de Vocaloid Pseudo, explotó en redes sociales por su letra agresiva contra la sociedad y el sistema laboral japonés, algo inusual viniendo de una joven sin experiencia mediática que en ese momento tenía 18 años, y eso fue otro factor que llamó la atención. La canción es una crítica directa a la hipocresía de la sociedad japonesa, a los adultos que imponen reglas absurdas y a la presión de encajar en un sistema que aplasta a los jóvenes. En otras palabras, Ado llegó a gritar lo que muchos pensaban y nadie se atrevía a decir. La gente conectó rápidamente con la letra que expresaba todo lo que ellos guardaban y no lo podían expresar con facilidad, siendo Japón una sociedad ordenada y respetuosa. El impacto fue brutal. En pocas semanas el tema explotó en YouTube, TikTok, Spotify y hasta en karaokes de todo Japón. Usewa superó los 300 millones de reproducciones en YouTube y se convirtió en una canción viral entre estudiantes, adolescentes y jóvenes trabajadores. Fue tan controversial que algunas escuelas incluso
prohibieron cantarla en eventos escolares. Y todo esto sin que Ado mostrara su rostro, sin entrevistas, sin apariciones públicas. Su estilo une J-pop experimental, rock alternativo y Vocaloid, con una estética oscura, teatral y moderna. Lejos de ser un one hit wonder, Ado siguió sorprendiendo al público con éxitos que consolidaron su estilo vocal único. En 2021 siguió con canciones como Gira Gira, Ready Made con un ritmo teatral y satírico, Odo con vibras de electronic dance y gran dinamismo vocal, Ashura-chan, un track frenético que demuestra su versatilidad, consolidando su presencia como solista única. En enero de 2022, Ado lanzó su primer álbum, Kyogen, palabra que puede traducirse como farsa. El disco fue un éxito total, debutando en el puesto 1 de las listas Oricon y Billboard Japan. A esa altura, Ado ya no era solo una cantante viral, era una estrella consagrada, sin haber mostrado su rostro jamás. Ese mismo año, también realizó su primer concierto en vivo, Comedy en ZIP Diversity Tokyo, pero su gran salto internacional llegó en 2022 cuando fue elegida como la voz oficial de Uta, el personaje central de One Piece Film Red, creado por el autor y productor Eiichiro Oda. Mientras la actriz Kaori Nazuka hacía la voz hablada, Ado interpretaba todas sus canciones, como Shinjidai, compuesto por Yasutaka Nakata. Esta canción alcanzó el número 1 en la lista diaria del Top 100 global de Apple Music, llegando a ser la canción más reproducida del mundo. Aquí hay una anécdota curiosa que muchas personas pensaban que Ado era hija de Eiichiro, porque fue elegida para interpretar a Uta y también debido a que Oda, leído al revés, es Ado, pero esto fue desmentido. El impacto fue inmediato. One Piece Film Red fue un fenómeno en taquilla y la música del filme se convirtió en una parte esencial de su éxito. El videoclip de Shinjidai superó los 100 millones de vistas. Ado había logrado algo que muy pocos artistas logran: unir la cultura anime con la industria musical mainstream. Su voz se volvió global. Ese mismo año apareció en su segundo concierto en solitario, Campanella, en el Saitama Super Arena, y también firmó con el sello estadounidense Geffen Records. En 2023 se presentó en la 73 edición del Kohaku Utagassen. Konnichiwa, Ado desu. 第74回 NHK 紅白歌合戦に初めて出場いたします。Ya bajo su nombre de Ado. Ese mismo año realizó su primera gira nacional en Japón y conciertos en Taiwán y Corea del Sur, con entradas agotadas, y a finales del mismo lanzó su álbum Ado Singing. En 2024 tuvo su live Ado Special Live, un show increíble con un lleno total. Ado ha sido galardonada con múltiples premios, incluyendo Usewa, que fue certificado como triple platino, Gira Gira, una crítica con toques de jazz y pop oscuro, que también superaron los 100 millones de reproducciones. Su álbum Kyogen vendió más de 500,000 copias. En Spotify, Ado supera los 10 millones de oyentes mensuales. Ha sido tendencia mundial en X, antes Twitter, varias veces, y sigue manteniendo el misterio. No ha mostrado su rostro en público, eso es debido a que en algunas entrevistas ha mencionado que es una persona introvertida y le faltaba confianza en sí misma. Sus videoclips son animados y su branding se basa en ilustraciones estilizadas. El hecho de que nadie sepa cómo luce la hace aún más fascinante. Su identidad es su voz, y su voz es imposible de ignorar. Tiene una voz versátil que combina tonos agresivos a dulces en segundos. Es muy perfeccionista en el estudio, ama el anime, los gatos y los videojuegos. Admira a cantantes como Kenshi Yonezu, Amiyon y Aimer.
Tiene un sentido del humor irónico en sus publicaciones. Ha dicho en entrevistas escritas que sufrió bullying en la escuela y que cantar fue su refugio. Su lema personal es: no necesitas mostrarte para que te escuchen. Me gustaría hacer una mención especial de su presentación que tendrán en Ciudad de México en la Arena CDMX el día 8 de agosto de este año, en su tour Kibana, una de las giras más grandes a nivel mundial, recordando que su primera gira fue Wish. Será uno de los conciertos más esperados y épicos que tendremos este año. Sin duda, un evento que marcará futuras presentaciones de Ado en nuestro país. En 2025, Ado sigue en ascenso. Su popularidad no solo continúa creciendo en Japón, sino también en América Latina, gracias al doblaje de Uta y a su presencia en plataformas globales como Spotify y Apple Music. Por último, antes de terminar el video, no sé cómo llamarlo, hay una teoría, por así decirlo, en donde se menciona el verdadero rostro de Ado. Antes de comenzar su carrera como Ado, ella perteneció a una unidad idol donde se ve su rostro real. En Japón, suelen haber personas que investigan a nivel milimétrico el pasado de artistas o famosos que son de interés, y es así como se revelaron algunas fotos como esta, y su nombre que se publicaron en un tabloide de Japón, enlazándolo con la información que la propia Ado ha publicado en su ex, antes Twitter. Es así como los japoneses han logrado enlazar la información y darle coherencia. Aunque no estaba seguro de mencionarlo, solo es un dato curioso que me pareció interesante. Ado no es solo una voz, es una declaración. En una industria dominada por la imagen, ella apostó por el anonimato y ganó. Con su voz potente y asombrosa, ha logrado conquistar a millones de personas en todo el mundo. Una voz poderosa, con muchos matices, que logra ponerle emociones a cada canción que interpreta, logrando conectar con las personas. Una chica que no se le da bien socializar e interactuar con otras personas, ha sabido cautivar a sus oyentes. Ado representa una nueva era del J-Pop, una donde el talento y la expresión pesan más que la imagen o la fama superficial. Sin escándalos, sin idolatría plástica, solo arte, voz y actitud. Su éxito desafía los estándares del entretenimiento japonés y abre un nuevo camino para artistas que quieren expresarse sin etiquetas. Ha demostrado que se puede conectar con millones de personas siendo auténtica, rebelde y hasta incómoda para el sistema. Cuéntame, ¿ya la habías escuchado? Si aún no lo has hecho, te estás perdiendo de una de las voces más poderosas e innovadoras del J-Pop actual. No olvides seguir su carrera, descubrir su música y por supuesto sus impactantes letras. ¿Crees que Ado está marcando el futuro de la música japonesa? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más contenido sobre idols y artistas del J-Pop. Aquí, la escuela nunca cierra. Nos vemos en la próxima clase Idol.